Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, como ya les anticipé, nos vamos a sumergir en el fascinante y a veces enredado mundo de las celebridades turcas. Y para ser más específicos, vamos a hablar de la reaparición, el reencuentro y el misterio que rodea a dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Como saben, en este canal nos encanta el chisme, el drama, y sobre todo, desentrañar los secretos que se esconden detrás de la vida de nuestros famosos favoritos. Y hoy, amigos, tenemos un tema que lo tiene todo: una foto, rumores, especulaciones y sobre todo, mucho misterio. Para aquellos que no estén tan familiarizados con ellos, permítanme presentarles a estos dos titanes de la actuación turca. Burak Özçivit, el hombre que ha robado el corazón de millones con su belleza y talento, es conocido mundialmente por su papel en Kara Sevda, la serie que aquí en Latinoamérica y España conocimos como Amor Eterno. ¿Quién no se enamoró de Kemal y de la trágica historia de amor que protagonizó junto a Neslihan Atagül? Neslihan, por su parte, es una actriz con una versatilidad impresionante. Su papel en Kara Sevda le valió el reconocimiento internacional, pero también es recordada por su trabajo en Sefirin Kazeta, que conocimos como La hija del embajador. Su belleza, su talento y su capacidad para transmitir emociones complejas la han convertido en una de las actrices más aclamadas de Turquía. Imaginen la combinación: dos estrellas de la talla de Burak y Neslihan, que además compartieron set en una de las series más exitosas de la televisión turca. La química entre ellos era innegable. Y ahora, años después, se reencuentran, y la chispa, al parecer, sigue encendida. Así que prepárense porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista que tenemos sobre este reencuentro. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, a desentrañar los secretos, y a debatir sobre lo que realmente podría estar pasando entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Pero antes de empezar, y esto es muy importante, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Suscribirse es gratis, y es la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este. Así que suscríbanse ya, activen la campanita para que les avise cuando subimos un vídeo nuevo y listos. ¡Vamos allá! La historia, como suele suceder en el mundo del espectáculo, comenzó con una simple foto. Una foto que a primera vista podría pasar desapercibida. Pero como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, y en este caso, la foto desencadenó una ola de especulaciones y rumores. Burak Özçivit y Neslihan Atagül fueron fotografiados juntos en un evento de moda. Un evento elegante lleno de celebridades donde las cámaras capturan cada movimiento. Ambos actores posaron juntos, sonriendo, aparentemente de manera amistosa. Hasta ahí, todo normal. Dos colegas que se encuentran, se saludan y posan para los fotógrafos. Pero aquí viene el primer detalle que despertó las sospechas: la ausencia de sus respectivas parejas en la foto. Burak Özçivit está casado con la también actriz Fariye Evcen, con quien tiene 2 hijos. Neslihan Atagül, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, también actor. Ambos matrimonios, en principio, son considerados estables y consolidados. Entonces, ¿dónde estaban Fariye y Kadir? ¿Por qué no estaban en la foto? La ausencia de sus parejas fue el detonante. Las redes sociales y los foros de discusión se encendieron de inmediato. ¿Se llevan mal Fariye y Neslihan? ¿Hay algún tipo de rivalidad entre ellas, o tal vez, algo más? Los fans, siempre ávidos de drama, comenzaron a teorizar sobre cualquier posible escenario romántico. Y seamos sinceros, a todos nos gusta un buen misterio, ¿verdad? La especulación es parte del juego y en el mundo de las celebridades, cualquier detalle, por mínimo que sea, puede generar un torbellino de rumores. La ausencia de las parejas, la sonrisa cómplice y la cercanía de dos actores que alguna vez fueron pareja en la ficción, fueron suficientes para alimentar la curiosidad y la imaginación. Pero la cosa no se quedó ahí. La foto fue el punto de partida, la mecha que encendió la llama. A partir de ese momento comenzaron a circular rumores sobre la supuesta tensión entre Fariye Evcen y Neslihan Atagül en el set de Kara Sevda en el pasado. Según algunas fuentes que, por supuesto, no estaban identificadas ni confirmadas, pero que siempre aparecen en estos casos, la relación entre Fariye y Neslihan no era precisamente cordial. Se decía que no se llevaban bien, que evitaban interactuar entre ellas, y que la atmósfera en el set a veces era tensa.
Por supuesto, estas son solo conjeturas, chismes, rumores sin confirmar. Pero en el mundo del espectáculo cualquier pequeña chispa puede convertirse en un incendio. Las rivalidades, las tensiones y los malentendidos son comunes en cualquier entorno laboral, y el set de una serie de televisión no es una excepción. Es importante aclarar que no hay pruebas concretas de que estas supuestas tensiones fueran reales. Sin embargo, el hecho de que estos rumores resurgieran a raíz del reencuentro de Burak y Neslihan, y de la ausencia de Farideh en la foto, alimentó las especulaciones y reforzó la idea de que algo más podría estar pasando. Otro punto que alimentó las especulaciones fue la forma en que Burak y Neslihan reaccionaron a la foto y a los rumores que surgieron. Ninguno de los dos hizo ninguna declaración pública. No comentaron nada al respecto, ni desmintieron ni confirmaron nada. Normalmente cuando hay rumores o malentendidos, las celebridades suelen salir a desmentir las cosas, a aclarar la situación, o a dar su versión de los hechos. Pero en este caso, el silencio fue la respuesta. Un silencio que, en lugar de apaciguar las aguas, las agitó aún más. El silencio en este contexto puede interpretarse de varias maneras. Podría ser una estrategia para evitar alimentar los rumores y darles más importancia. Podría ser una forma de proteger su vida privada y no querer entrar en detalles sobre su relación. O por supuesto podría ser una señal de que hay algo que no quieren revelar. La ausencia de declaraciones solo alimentó la intriga. Los fans y los medios de comunicación comenzaron a preguntarse por qué no hablaban, por qué no aclaraban la situación, y por qué no ponían fin a las especulaciones. El silencio en este caso se convirtió en un ingrediente más del misterio. Luego, como suele suceder en estos casos, empezaron a aparecer fuentes cercanas a los actores. Fuentes anónimas, por supuesto, que alimentaban el misterio y ofrecían versiones contradictorias de los hechos. Estas fuentes, que nunca revelan su identidad, afirmaban que Burak y Neslihan mantenían una relación muy cercana, y que incluso habían compartido algunos momentos especiales fuera del set. Decían que la química entre ellos era innegable y que la amistad que habían forjado durante Karasevda seguía intacta. Otras fuentes, por el contrario, negaban cualquier tipo de relación romántica, y aseguraban que simplemente eran amigos y colegas de trabajo. Afirmaban que la foto fue una simple coincidencia, y que la ausencia de sus parejas no tenía ninguna importancia. El hecho de que estas fuentes contradijeran entre sí, y que sus testimonios no pudieran ser verificados, solo aumentó la confusión y la incertidumbre. ¿Quién decía la verdad? ¿Quién estaba mintiendo? O tal vez la verdad se encontraba en algún punto intermedio. Ahora vamos a analizar algunos de los posibles escenarios, y a tratar de entender qué podría estar pasando realmente entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Y por supuesto sin entrar en chismes sin fundamentos. La primera explicación, y la más probable, es que simplemente son amigos. Han trabajado juntos, han compartido mucho tiempo, y es normal que hayan forjado una amistad. La química que vimos en Karasevda podría ser el resultado de una gran conexión personal, y no necesariamente algo romántico. En este escenario, la ausencia de sus parejas en la foto podría ser solo una coincidencia. Tal vez no pudieron asistir al evento por motivos de trabajo, familiares, o simplemente porque no les apetecía. No hay nada de malo en que dos amigos se reúnan y se tomen una foto. Otra posibilidad es que sí haya cierta tensión entre Farideh Evcen y Neslihan Atagül, pero que no sea nada grave. Tal vez no se llevan de maravilla, pero tampoco se odian. Simplemente no tienen una relación cercana. Y es posible que la foto haya sido un momento casual, y que no haya ninguna intención oculta detrás de ella. En este caso, el silencio de Burak y Neslihan podría ser una forma de evitar avivar las llamas y crear más drama innecesario. No quieren entrar en polémicas ni dar explicaciones, y prefieren mantener una postura discreta. Pero, ¿y si hubiera algo más? ¿Y si realmente hubiera algo oculto? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, a menos que los propios protagonistas decidan contárnoslo. Pero el hecho de que no hayan salido a desmentir los rumores, y el misterio que rodea su relación, alimenta nuestra curiosidad. Quizás Burak y Neslihan simplemente no quieren exponer su amistad, o su relación profesional, a los medios de comunicación. No todos los famosos están dispuestos a compartir cada detalle de su vida, y es totalmente comprensible. La privacidad es un bien preciado, y tienen todo el derecho a protegerla. O quizás el secreto sea algo más sutil.
Podría ser un proyecto conjunto que están preparando, una colaboración profesional que no quieren revelar todavía. La industria del entretenimiento turca es muy activa, y siempre hay nuevos proyectos en marcha. Quién sabe, tal vez estén planeando una nueva serie juntos, una película o una campaña publicitaria, y no quieren adelantar nada para generar expectación. También existe la posibilidad de que haya algún tipo de conflicto interno, una situación delicada que no quieren hacer pública. Puede haber diferentes razones, y solo ellos saben la verdad. En resumen, queridos amigos, lo que se esconde detrás de la reaparición de Burak Özçivit y Neslihan Atagül sigue siendo un misterio. Tenemos fotos, rumores, silencio y especulaciones, pero ninguna confirmación oficial. Lo que sí podemos decir es que la química entre ellos sigue intacta, y que su reencuentro ha generado mucha expectación. La historia está abierta y continuaremos atentos a cualquier novedad. Seguiremos analizando cada detalle, cada gesto, cada declaración, con la esperanza de desentrañar este misterio. Mientras tanto, la especulación y la imaginación seguirán alimentando la curiosidad de los fans. Y al final, eso es parte de la magia del mundo del espectáculo, la intriga, el misterio, y la constante búsqueda de la verdad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Burak y Neslihan? ¿O simplemente son amigos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y opiniones. No olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao.